Los respetables ancianitos decían que había una ancestral leyenda que decía que cuando llegaba la medianoche y alguien no podía conciliar el sueño, o peor aún, si se encontraba fuera de su casa, corría el riesgo de que Tezcatlipoca se le apareciera o incluso le llevara si es que la persona no tenía los medios para evitarlo. Esta creencia guarda un gran simbolismo. Por principio de cuentas, la Coyowali, es decir, la medianoche, es el momento en el cual el simbolismo de Miquistli tiene gran influencia. La muerte, a la que los ancestros mayas antiguos llamaban Chumelish, y antes como ahora su símbolo es la calavera, es el momento o entrada que permite el paso entre lo que ya dejó de ser y se prepara para nuevamente manifestar existencia de algún modo. Para verlo gráficamente, pensemos en un círculo en donde los 20 signos del calendario maya, así como el mexica, se representan en sentido opuesto al reloj, iniciando en la parte superior con el primer signo, Yomish, que en maya antiguo significa ya inicia, o bien Zipactli, el lagarto en lengua náhuatl, representando a ambos el momento del amanecer. De ese modo, el signo Chumelish Miquistli, que significa muerte, ocuparía la casilla al extremo de la izquierda, mientras que en sentido horario los 20 signos correrían en dirección opuesta, iniciando de igual modo con Yomish Zipactli al amanecer y continuando con el signo de Ahau o bien Xuchtl, el último de los 20 signos, siguiendo de ese modo el transcurso del día. Así, el signo Chumelish Miquistli le correspondería a la medianoche. Aquí cabe la pregunta: ¿por qué el orden de los 20 signos corre al contrario de cómo se cuentan los momentos del día y la noche? La respuesta está en la dualidad, que simboliza por un lado lo consciente y por el otro lo inconsciente, así como por un lado lo físico y por el otro lo mental o psicológico, complementándose ambos conceptos. Los respetables ancianitos decían que es por la noche cuando el centro de cada choza antigua, el tecuili o fogón, tenía un especial significado, ya que ahí, en medio de sus 3 piedras, está la morada de Huehueteotl, desde el inicio de los tiempos. El dios anciano, a quien los ancestros mayas antiguos conocían como Ajcajc, el señor del fuego, o Xiuhtecuhtli, el cual, por medio de su alegre y potente danza, hace que percibamos las sombras que se proyectan en las 4 paredes de la casa, sombras que parecieran vivir por sí mismas, adquiriendo formas de todo tipo y narrarnos historias fantásticas, así como experiencias de otros tiempos, propiciando con ello pensamientos, recuerdos y anhelos, tanto agradables como también dolorosos. Sombras que ejemplifican cómo es la vida en el Tlalticpac, el mundo al que los ancestros mayas llamaban Paniumil. Y es que precisamente los ancianitos decían que así como vemos esas sombras proyectadas en una pared de la casa, es así como percibimos el mundo en el que vivimos, como meras proyecciones de nuestra mente. Son tan solo imágenes creadas en buena medida por la forma en que funciona nuestra mente, basada en emociones y pensamientos. Decían los ancianitos que además una misma persona no percibe los fenómenos del mundo de la misma manera siempre, sino que quien observa o percibe es cambiante, como cambiante es el entorno que le rodea, haciendo que cada experiencia sea única en la vida. No hay experiencias que sean completamente iguales. Todo es all-in, todo es movimiento, todo es cambiante e irrepetible. Por ello el calendario de los mayas antiguos se basa en fechas
que hacen que las características de un día o un momento dado en particular no se vuelvan a repetir. De manera similar a los ciclos lunares o solares, en un solo día, en un año o durante toda la vida del ser humano, se experimentan cambios que pueden considerarse cíclicos y en algunos casos hasta predecibles. Esos cambios obedecen a leyes de la naturaleza y en el ser humano, gracias al pensamiento y a que el concepto de personalidad es muy fuerte, pueden a esos cambios atribuírseles conceptos que pudieran simbolizar diferentes tipos de personalidad, incluyendo características de animales, fuerzas de la naturaleza y objetos. Tal es el origen de los 20 signos del calendario ritual del México antiguo que perfeccionaron los mayas antiguos y que ha llegado hasta nuestros días gracias a que los mexica lo utilizaron ampliamente y que dejaron a ambas civilizaciones mucho conocimiento gráfico al respecto. Decían los respetables ancianitos que los seres humanos ordinarios, Winic en maya o Masehuali en náhuatl, desconocían la manera en que su personalidad, su modo de ser pudiera ser habitado por otras características personales que desconocían tener, haciendo que ese ser humano pensara, hablara y se comportara de un modo completamente diferente a su personalidad habitual. Antiguamente se decía que su nahuali lo habitaba, o bien que Tezcatlipoca se llevaba a su tonali haciendo que otro nahuali habitara en él. Se decía que el Huelec Patoc, entre los mayas antiguos, también tenía la probabilidad de aparecerse en la medianoche. Los ancianitos enseñaban que tanto el Huelec Patoc como Tezcatlipoca tenían muchas características similares. El primero tenía una pierna larga y ondulante como boa, conocido en maya antiguo como Uchichan, y en náhuatl se le conoce como Mazacoatl. Esta enorme serpiente devoradora o serpiente venado se identificaba con la constelación que ahora conocemos como Escorpión, conocida antiguamente como Quetzalcóatl. El cuerpo celeste tanto del Huelec Patoc como de Tezcatlipoca están representados en la actual constelación de Orión, conocida por los ancestros como Tamoanchan, y el fuego que del espejo que sale de la frente del primero y el humo del segundo es indudablemente la nebulosa de las Pléyades en la actual constelación del Toro. Estas dos constelaciones, Orión y Escorpión, que son opuestas en el cielo, servían de marcadores de los cambios o el movimiento que se dan en el cielo y en la naturaleza, así como también proporcionan determinadas características en la vida del ser humano, indicando 20 aspectos arquetípicos que pueden manifestarse psicológicamente, principalmente de manera inconsciente, pero que el ser humano tiene que identificar, enfrentar y asimilar estos conceptos para ser un ser humano pleno, no fragmentado. Por ello el significado del fuego dentro de la casa, visto desde varias perspectivas dentro de la casa, servía para darse cuenta de que aquellas sombras que se perciben en la pared no tienen existencia por sí mismas, sino que son proyecciones de nuestra propia mente. Esas sombras son parte de nosotros mismos, son fragmentos que debemos unir. Tanto la representación del Huelec Patoc como de Tezcatlipoca parecieran devorarnos o salir de ellas todas las calamidades posibles, porque tendemos a proyectar hacia afuera de nosotros aquello que no nos gusta de nosotros mismos, porque preferimos desconocer su existencia. Simbolizan, como lo hacen en el cielo las constelaciones, cuál es el sentido y el significado en un momento determinado tiene nuestra vida y de qué características personales debemos ser conscientes y vivirlas a modo de no desperdiciar energía pretendiendo ser algo que no somos.
todo es cambio, movimiento y evolución. Unas etapas se disuelven y otras se consolidan. Una sola manera de ser es poco eficiente para la totalidad de nuestra vida. Y los diferentes momentos que hay en nuestra vida, si los vivimos con conciencia plena, nos resultan de gran provecho y enriquecimiento vivencial. Tlazohcamati miak. Muchas gracias.